eso en mentalidad argentina, bebé. ¡Ah! Salud. Hola, Silva. Hola, corazón. Él quiere participar del video. Bueno, empecemos. Hola chicos, ¿cómo están? Yo súper bien, estoy súper contenta de encontrarlos en un nuevo video. Hoy vamos a hablar de las cosas que dejé de hacer o empecé a hacer desde que viví en Argentina. Para recordarles, para los nuevos, para los que olvidaron yo viví 3 años y pico en Argentina, o sea, 3 años y medio. Viví 1 año en provincia de Buenos Aires, en Benito Juárez en 2018 y 2 años y medio en Capital Federal en Buenos Aires. Así que, nada, arranquemos. Primero, desde que pise Argentina, yo soy más alegre. O sea, ya lo era antes, pero siento que Argentina me hizo aceptar más que ser alegre no es alegre, sí, contenta, feliz, no es algo malo, porque los latinoamericanos en general son mucho más felices. Acá le decimos tener la banana, tipo tienen la sonrisa hasta acá, son mucho más cancheros, mucho más sociables, y aquí en Francia la gente está muy fría, así que, bueno, yo nací en Francia, no puedo mentir, pero yo siempre fui la payasa de mi familia. En el colegio era la que le gustaba hacer reír, la que se reía de todo, la que estaba loca de felicidad, ¿entendés? Y siempre fui un poco la rara, por eso. Y cuando llegué a Argentina me di cuenta que no era rara, era una argentina más, había nacido en el país equivocado o algo así. Así que nada, aquí tengo las notas porque hay muchísimas cosas, les aviso. Digo lo que pienso. Eso viene de Argentina porque yo siempre fui de decir lo que pienso, yo lo digo, pero en Francia es muy mal visto, así que aquí son muy falsos, no sé qué, no se dicen las cosas en la cara, dan vueltas. Y en Argentina aprendí que no está mal decir las cosas, así que ahora yo digo las cosas, que sea francés, argentino, de Tailandia, yo te voy a decir la posta, te voy a decir la verdad, en los ojos, a cara de perro, y que no me importa un carajo, ¿entendés? Eso me encanta de Argentina. Son costumbres. Ay, se me apagó la luz, no voy a decir malas palabras. Aquí volvimos. No puede salir siempre bien. Otra cosa es que yo digo buen día. Porque en Francia la gente no dice buen día en la calle. Y yo estoy acostumbrada a la buena onda de los argentinos después de haber vivido tanto tiempo, un buen rato en Argentina. Soy muy sociable y me encanta decir a mi vecino, buen día señor, y ellos me miran así. Y tipo, se siguen pasando y parece que yo soy inexistente, soy transparente, no existo, son sordos, o sea, es horrible porque siempre lo cuento en los videos, siempre mi esposo lo ve, o sea, no soy mentirosa, es lo que pasa de verdad. Y me da una bronca a mí porque somos vecinos, che, o sea, los vecinos hasta en Argentina, en Colombia, se hablan, che, ¿qué onda tu día? Ay, es el cumple de mi mamá, no sé qué. Aquí no, aquí somos desconocidos y si te roban, no me importa. Otra cosa que hago desde que fui a Argentina es pedir permiso. En Francia no existe el pedir permiso para entrar en una casa, entrar en una habitación, o sea, ¿sabes? Permiso. Y te dicen, sí, pasa, obvio. Yo me junto con argentinos aquí en Francia, así que sigo diciendo permiso a esas personas. Pero cuando llego a la casa de un francés le digo, permiso. Tipo, lo digo bajito, porque él si me escucha me va a pensar loca, pero lo digo bajito para que mi conciencia esté limpia. Pero en realidad yo traté de traducirlo al francés, je me permets, pero la gente no entiende por qué digo eso, o sea, queda como, ¿estás bien, Vicky? Y yo, sí, voy a entrar, voy a pasar, ¿eh? Y él me dice, qué raro, o sea, ajá, no hay nada.
Hola, Pumba, Pumba. ¿Por qué no lo llamé Pumba? ¿Tiene cara de Pumba o de Simba? Y el otro día fuimos invitados con Santi a lo de una amiga de mi mamá y a tomar un tecito, no sé qué, estábamos tomando el té a la noche y yo le digo, permiso, voy a pasar al baño. Y mi mamá, yo me levanto como si nada, o sea, la chica dice, sí, claro, ¿y qué pasa? Y también le había pedido 5 minutos antes, permiso, ¿me puedo lavar la mano? Porque para mí es normal pedir permiso y para vos también. Pero aquí en Francia, mira cómo reaccionaron. Mi mamá le dijo a su amiga, "Ay, que educada mi hija, ¿eh?". Y la otra dijo, ¿por qué me pregunta así? Y yo estaba como, ¿qué estás diciendo? Y dice, no, qué raro que pidas así para pasar al baño. Y digo, no, pero porque es una cultura que aprendí en Argentina de pedir permiso para usar tal cosa, para ir al baño, para entrar en una casa. Y me dice, no, pero está súper, está genial, es wow, es súper educado, no sé qué. Pero aquí en Francia, o sea, quedaron choqueadas porque aquí ni en pedo te piden permiso para pasar a una casa o al baño. Bueno. Otra cosa que aprendí en Argentina y que me pone problemas en Francia es el uso de malas palabras. O sea, es algo que yo hago en Argentina o en español cuando hablo aquí en Francia, pero en francés yo nunca fui vulgar, nunca fui de hablar con malas palabras. Imagínate que para decir mierda yo digo puré, tipo la puré de papa, puré. ¿Entendés? Súper decente. No, pero súper decente. Y cuando llegué a Argentina, pues las malas palabras iban en toda la frase, que no sé qué. No las puedo decir acá porque, tenemos por ahí niños que nos miran. Pero ya me entendieron, ¿no? Las que quiero decir. La del loro, de la lora. Ok, estamos de acuerdo. Imagínate que el otro día estaba la tía de Santi, mi esposo colombiano, y yo le digo, ay, a mí no me gusta la gente vulgar, la gente así, y se queda mirando y me dijeron, ¡para, Vicky! ¿Qué dices? O sea, si tú eres la más vulgar de todas. Yo digo, no, pero en español, yo hablo así, en castellano, argentino, porque los argentinos somos así, no sé qué. Pero en francés soy un angelito. Se quedaron de la risa porque yo en cualquier frase yo me emociono, ¿entendés? O sea, me sale del alma. Yo pienso siempre en español más que en francés durante estos últimos años. Así que me sale del alma, no puedo hacer nada. O sea, ustedes me enseñaron eso. Culpa de ustedes. Gracias a ustedes. Tomar mate. Obviamente Argentina me enseñó la cultura del mate, las costumbres del mate. A mí me parece hermosísimo la historia del mate, o sea, que llega alguien a tu casa, che, tomamos unos mate, calentamos la pava, llenamos el termo, preparamos el mate, tuki, y tomamos, pero puede ser, o sea, caminando. Me van a decir, eso no soy uruguayo, no sé qué. No, porque yo soy francesa y tomo mate caminando. Puede ser caminando, puede ser en la plaza, puede ser en tu cocina, puede ser trabajando, haciendo una construcción en tu casa, puede ser estando al pedo, o sea, puede ser cuando quieras. Y me encanta que se pueda compartir esa bebida, o sea, todos chupamos el mismo pitillo. Pitillo, ¿de dónde sacó eso? De Colombia, creo. La misma bombilla. La misma bombilla. Es muy lindo lo que crea el mate, creo. Chicos, estoy perdiendo mi español. Es un catástrofe. O sea, hace mucho que no grabo para YouTube. Y YouTube me ayuda a expresarme, a hablar español y no sé qué. Así que tengo que hacerlo más seguido. Así que nada, no duden en suscribirse. Así me dan mucha fuerza para seguir adelante contando mis historias y lo que siento de mi país querido. ¡Ay, Dios, mi español! Necesito volver. El mate se toma encima a la mañana, a la mediodía, a la tarde, a la noche, cuando pinte. Imagínate que aquí mi papá me llama y me dice, a las 6:30 vamos a cenar. Y yo digo, pará, o sea, 6:30 es la hora del mate, o sea...
No, 6:30, después me cago de hambre yo a las 11 de la noche. Imagínate, 6:30 vamos a cenar al restaurante. No, no, es la hora de la merienda, del mate, con masita, con galletita. No jodas. Y bueno, yo, como les digo, cenó muy tarde y el colombiano que vivió 7 años en Argentina está acostumbrado también a cenar muy tarde. ¡Ah! Chicos, se nos cayó la policía. O sea, nosotros estamos comiendo acá en la mesa a las 11 de la noche, pero aquí en Francia llega a las 8 de la noche y todo está súper calma, sin ruido. Y nosotros cenando, hablando normal. Bueno, ya hacía muchos meses que nos tocaban la pared con martillo, con el puño, pum, 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 mientras nos cepillamos los dientes ahí en el baño. Se escucha todo. Igual este edificio es viejo, pero lo que pasa en Francia es que los edificios son viejos porque no les gusta hacer cosas modernas, no sé si saben, les gustan las cosas auténticas, viejas, así que tratan de no remodelarlos. Así que las paredes creo que están de cartón porque se escucha la cama del vecino contra nuestra cama, o sea, se escuchan los ruidos, ¿entendés? Te tiras un pedo y suerte, o sea, se escucha todo. Así que nosotros estábamos comiendo, cenando y de la nada hace ding dong, tocan el timbre y hay un agujero para ver normalmente. Así que yo digo, Santi, mira. Y teníamos encima una amiga uruguaya que estaba comiendo con nosotros. Y entonces Santi me dice, no hay nada. Y ding dong. Entonces abre y era la policía que tenía el dedo sobre la cosita para ver. ¡Ah! Había 3 policías, pero yo estaba escondida atrás de una puerta. O sea, yo escuchaba las voces y decían, hola, usted es el dueño de esa casa, no sé qué, vive solo. Él estaba en pijama, imagínate, o sea, re tranqui. Nos dijeron que había ruido acá y uno de los policías dijo, por ahí nos equivocamos de piso, no sé. Y dice, ¿vive solo acá, señor? Y yo digo, no, hola, disculpa, soy su esposa. Ah, bueno, nos dijeron que hay ruido por acá, están haciendo una fiesta, hay algo y en más. Y yo veo que la uruguaya, yo le había dicho, escóndete, que creo que es el vecino, pero jodiendo. ¡Ah! Y ella estaba escondida en la cocina, pero a 4 patas. Y yo dije, si el policía llega, y nosotros dijimos que estábamos solos en el depto, y la encuentra en 4 ahí en la cocina, ¡oh! Yo me muero. Yo tenía un miedo, entonces la miraba y yo le quería decir, ¡salí de ahí! Pero tenía los 3 policías delante mío, tipo, quería estornudar diciendo, ¡ay, salí de ahí! No. Yo estaba cagada de miedo porque la verdad que aquí la policía, o sea, es muy estricta y yo dije, nos mandaron al frente, pero igual no habíamos hecho nada malo, ¿entendés? Así que no entendía por qué estaban acá. Y bueno, dijeron, no, por ahí nos equivocamos de piso. El otro dijo, no, es acá. Che, nos dicen que hace mucho ruido los vecinos de los 2 lados. Y nosotros estábamos cenando. O sea, dice, bueno, no pasa nada. Y tomaron mi nombre y no sé qué y se fueron. ¡Ah! Y los vecinos siguen, pam. Imagínate que avisaron y no sé qué, pero hay otros vecinos que saben que nosotros nunca hicimos fiesta en el depto, o sea, solamente que comemos tarde y yo les digo siempre a Santiago, bajemos la voz porque nos va a mandar de vuelta a la policía y ya tienen mi nombre. Ay, Dios mío. Así que el hecho de comer tarde también a veces, si no hicimos las compras, pues aquí no hay nada abierto hasta las 8 de la noche. Así que tienes que hacer tus compras antes. A veces es 7:30, hay unos súper más lejos que cierran a las 8. Es muy complicado porque llega a las 9 de la noche y estás como, ¿qué vamos a comer? No hay nada en la heladera. ¿Dónde vamos a encontrar comida? Y bueno, es complicado cuando no tienes nada en los placar. Otra cosa que deje de hacer gracias a Argentina es poner corpiño. Yo antes de Argentina me acuerdo que trataba de dejar el corpiño porque me dolía mucho la costilla, tipo era muy incómodo para mí llevar corpiños. Y en Argentina me di cuenta que era mucho más abierto de mente, que si no quieres ponerte un corpiño no lo pongas, si no quieres maquillarte no te maquilles, si no quieres, si quieres subir fotos en bikini o andar en short
en la calle lo haces. En ese sentido, o sea, no entiendo a la gente que dice Francia es muy liberal, que viva la libertad, que no sé qué, porque eso es mentira. No sé quién les contó eso, pero es mentira. Argentina es mucho más abierto en libertad en este sentido, o sea, en todos los sentidos en realidad. Pero entonces yo dejé de usar corpiño porque me di cuenta que no era una obligación seguir el movimiento francés, la moda francesa. Y hoy en día, o sea, los franceses son muy retrasados con ustedes porque yo me acuerdo subía fotos en bikini a mis 16 años y aquí me decían... O sea, me decían muchas malas palabras, muchas cosas feas por hacer eso. Así que fui muy... Yo no entendía lo malo que era y cuando llegué a Argentina a mis 16 me di cuenta que las chicas me decían, pero eso es normal, ¿por qué te juzgan por eso? Deja a tus amigas. Y yo me di cuenta que la verdad que era más envidia que otra cosa, porque hoy en día Francia pues está retrasado, pero recién ahora es moda subir fotos en bikini en las redes sociales. En Argentina hace años que se puede y que no te juzgan, pues aquí es todo un tema. No llevar corpiño en mi época era muy mal visto y ahora nadie lleva y todos felices, pero yo era un poco más avanzada en mi país y cuando llegué a Argentina me di cuenta que todo lo que hacía era normal, no tenía por qué sentirme mal por hacer eso, no tenía por qué sentirme mal por ser feliz, por sonreír, por ser amable con la gente. Que aquí la gente es muy fría y yo me doy cuenta. Algo que hago mucho y que viene de Argentina. No me acuerdo si lo hacía antes de Argentina, pero creo que no. O sea, ya me entendieron. O sea, esas la tenía guardada por cuando encuentre mi tijera. Me falta cortarla, ¿sabes? Eso no es de rata para mí, eso es corte. Hay gente en el mundo que no tiene pasta de diente. Pues termina bien tu pasta de diente. ¿A qué sirve tirar en medio pote? Un cuarto de pote. No, pero las guardo porque es algo... No las puedo tirar así, o sea, necesito cortarla y hacer bien... y sacar bien lo que queda adentro. Y eso viene de Argentina, o sea, ustedes me lo enseñaron. Y me encanta eso. Así que un aplauso. Les decía que deje de preocuparme por cómo me ven los demás, si me juzgan o no. Y el maquillaje hace parte de eso porque yo cuando iba al colegio, yo fui una de las últimas de mi clase a empezar a maquillarme porque mis padres estaban en contra. Pero aquí en Francia te tienen que maquillar toda la cara, o sea, full face. Es base, rubor, contornos, no sé cómo se dice en español. Colorcito acá, rímel, labial, tacones, vestido. O sea, tenés que ir al colegio como si fueras... en una presentadora de televisión, ¿entendés? No sé lo que me salió. Como en las películas, ¿entendés? Y tenés que maquillarte para ir a buscar una baguette, un croissant. Tenés que ir maquillada, no puedes salir de tu casa y que te vean en un jogging, sin maquillaje, recién levantada. No, es súper mal visto. Hasta mi papá me dice... Che, tienes la cara hinchada, ¿qué te pasa? No, papá, solamente me acabo de levantar, no estoy maquillada. Yo sé que es la primera vez que me ves sin maquillaje, pero nací así y sigo así, ¿entendés? Digo, es súper complicado hacer entender a los franceses que yo cambié, o sea, no estoy más bajo la presión francesa, me siento libre como un pájaro, azul y blanco. Bueno, en Argentina llegué y yo era de maquillarme a mis 16 años y yo iba con un poco de labial, rímel y me ponía un poco de polvo, no base líquida, pero polvo. Y mis amigas decían, che, pero eso es para salir de joda, salir a bailar, viernes y sábado, no es para ir al colegio. Y yo las veía todas con la cara lavada, de maquillada y wow, nunca vi una población tan hermosa. O sea, las argentinas para mí, sin chupar la media, las argentinas son súper hermosas, súper bellas, desmaquilladas. No necesitan maquillaje. Aquí en Francia nosotros, si el maquillaje es para taparte las imperfecciones y eso,
Yo nunca fui de tener granos, pero aquí si no te maquillabas, te hacían bullying, te trataban mal en la escuela, no sé qué. Imagínate que era lo mismo para fumar cigarrillos. Si no fumabas, estaba como, ay, ¿por qué no fumas? Es que te falta no sé qué, no sé qué. Yo no fumaba y mi única excusa era que era la deportista del colegio y yo ganaba todas las carreras de correr. Y bueno, todo el mundo decía, ay no, pero Vicky no fuma porque es deportista. Y se entendía, pero los demás, fuma si no, no vienes a mi casa. ¡Ah! Odio a la gente así, o sea, no puedo. No puedo. Yo para mí estoy a favor de la persona hacer lo que le cante y punto. O sea, hacer lo que te gusta y que no te importe lo que digan los demás. O sea, estás mejor solo que con gente que te envidia, ¿entendés? Entonces, en Argentina aprendí a dejarme de maquillarme todos los días. Pues ahora estoy maquillada, no les voy a mentir, se ve. Pero obviamente que hay días que no me maquillo y me siento muy bien. Hay días que salgo a la calle. Por ahí es por eso que los franceses no me saludan. ¡Ah! Porque no tengo labial rojo, flores en el pelo y base. Imagínate. ¡Ah! Tengo cara de argentina hermosa. ¡Ah! No sé por qué no me saludan, no sé. Algún día es que yo me enojé tanto cuando me falta el respeto así que tengo ganas de decir, ¡Ey, te dije buen día! Dime, respóndeme, no sé, o sea. Y yo les grabo a la gente, digo, este no me dijo buen día. Pero encima lo digo fuerte, digo, bonjour. Y queda el viento. Guardo los potes vacíos, que sea de café, de azúcar, los shampoos vacíos, yo los guardo. Igual a veces me sirven, sí me sirven, pero tengo muchísimo, o sea, tengo una colección, creo. Lo que pasa es que yo vi que en Argentina hay muchos potes de vidrio en la casa, que donde echan el arroz, los fideos, pues yo soy así que cuando mis amigas vienen dicen, ¿por qué no tiraste eso? Y digo, porque me va a servir en otra ocasión. Y dicen, ay, qué raro, yo lo pongo en la basura. Yo digo, eso es mentalidad argentina, bebé. ¡Ah! No, yo lo hago, pero es una costumbre, o sea, es algo que tengo en el corazón. No puedo tirar un pote vacío, lo siento. Yo después le echo otra cosa. Por ejemplo, a los shampoos me hice un agua de... algo que ay, es una planta de romero. ¿Romero? ¿Agua de romero? ¿El romero hace crecer el pelo, puede ser? Creo que es romero. No se echen cualquier cosa en la cabeza, por mi culpa. Creo que es romero. Busquen en internet lo que crece el pelo. A mí me lo dijeron en Colombia que hay que echarme eso, así que lo calenté, lo metí en agua, lo dejé cocinarse y después me llené la botella de shampoo, toda la que tenía de esa agua, y ahora me echo lo... Y creo que está creciendo. Creo. Estoy viendo en el espejo. Creo que está creciendo. Díganme si lo ven. Es que mi pelo nunca llegó a más abajo que eso. O sea, mi pelo no crece. O sea, imagínate que no lo corte. Si lo cortas, le corto a veces yo las punticas. Eso no sé si tenía que decirlo. Ok, seguimos. Los cumpleaños. Argentina me enseñó a disfrutar muchísimo de los cumpleaños, de mis cumpleaños y de por ejemplo, de Santiago, que cumplió esta semana 26 años. Entonces, yo sé que a él le encanta eso y cuando lo conocí era casi su cumpleaños y lo festejamos. Así que yo sé en las casas cómo se hace en Argentina. Pues compré globos que puse en las paredes, puse un feliz cumpleaños, puse el número, obviamente la torta, pero también hice una merienda, o sea, compré un montón de cositas a comer con mate. No, mentira, no le voy a mentir, el Colo no quiso tomar mate en su día de cumpleaños, qué mala onda. No, pero normalmente con mate. Yo en mi cumpleaños pronto, el 19 de octubre, y quiero mate para mi cumpleaños y mucho de un Satur. No, muchas cositas ricas. No sé todavía, tengo que pensar. Pero quiero de postre de cumpleaños una chocotorta.
Entonces los cumpleaños aquí no hacen mucho, o sea, yo me acuerdo, hacíamos una comida a la noche o por ahí ni hacíamos la comida y decíamos, bueno, el sábado festejamos tu cumpleaños, pero el cumple martes, ¿entendés? No, pero el sábado hacemos una comida en familia, soples tu vela y el martes yo voy a ir a la escuela normal, voy a ver mis amigas, voy a ir al deporte, a gimnasia a la noche. Y después me dicen feliz cumpleaños, pero no hay vela, no hay torta, no hay regalo. Todo va a ser el sábado. Y yo encima, siempre de chiquita, no sabía qué quería de regalo. Así que decía, después te digo. Y al final, nunca tuve mi regalo. O sea, de Navidad y cumpleaños, mis padres se saltaban. Porque yo le decía, no sé, o sea, regálame lo que quiera. Y ellos decían, piénsalo y después me decís. Y pasaba 1 año, 2 años y no. Así que igual me regalaron un montón de cosas, no digo que no. Pero en los cumpleaños, o sea, no recibía regalos en general. O sea, era como, después te digo y después me colgaba y olvidaba. Así que no. Pero me encanta la cultura de cumpleaños en Argentina. Y bueno, como aprendí allá, yo traje la cultura acá. Y el año pasado hicimos el cumpleaños de Santiago con mi familia y yo le metí onda y todo y Santiago estaba súper contento porque obviamente estaba lejos de su familia y cuando yo estaba en Colombia, por ejemplo, en su familia, yo estaba lejos de mi familia y me hizo un cumpleaños tan hermoso con todo lo que hice, o sea, con globos, con todo, con la torta, con la familia, con la cerveza, pero no, súper rico. Y con mate, porque en mi cumpleaños siempre hay mate. Desde que viví en Argentina, soy mucho más cariñosa. ¡Ah! Chicos, adoro los abrazos. O sea, ahora mismo extraño los abrazos. Bueno, mi esposo me da abrazos, no se preocupen, estoy bien de este lado. Pero un abrazo sincero de una amiga, de un amigo. Imagínate que a mí no me gustaban los abrazos, pero yo viví con mi hermana argentina del intercambio, que no sé qué, quedamos hermanas de corazón. Y viví en Buenos Aires con ella y ella me decía, Vicky, ¿te puedo pedir un abrazo? Siempre. Y yo le decía, sí, claro. Yo abría mi brazo, la abrazaba, pero estaba como... Ella estaba ahí apreciando, o sea, con ganas del abrazo, disfrutándolo, y yo estaba, mierda, ¿cuándo paramos estos abrazos? Tipo, me sentía súper incómoda porque yo no sentía nada a abrazar a la gente. Ay, corazón de piedra, corazón francés. Te juro que no entendía el objetivo del abrazo. Entonces ella lo sabía y ella sabía que yo no sentía nada al abrazar. Yo siento mucho con las palabras, con los besos, o sea, besos en el cachete, hermana te quiero, no sé qué, pero un abrazo para mí no me levantaba los pelos, ¿entendés? Hasta que tanto me abrazó esta hermana de corazón que empecé a amar los abrazos. Y del día para el otro empecé a pedirle yo el abrazo. Y era argentina ella. Hoy en día sigo no tan cariñosa, pero con confianza puedo serlo. Por ejemplo, mi cuñada, la hermana de Santiago, me abraza mucho. Y yo estoy siempre como... tipo, quiero mostrarle cariño porque yo la requiero. Te quiero, nena. La requiero. Pero no me sale porque necesito mucha confianza para tocar a la persona, para que me toque, no sé qué. Imagínate que cuando conozco a Santiago, andábamos en su moto por todos lados de Buenos Aires y él tipo me decía, abrázame, y yo estaba así, y ponía así la mano y estaba como, ay, que no toque mi pecho con su espalda. Horrible. Y me ponía las manos en sus bolsillos de campera. ¡Oh! Y yo estaba, va a flashear confianza el colo. Sí, flashó confianza. Y yo le dije, después, cuando ya estábamos saliendo y todo, yo le dije en la moto, me acuerdo, yo no soy tan cariñosa, pero con el tiempo lo puedo devenir, lo puedo ser. Devenir, no sé si se dice, lo puedo ser. Y él decía, ok. Y él, de verdad, lo puede contar que yo era muy fría, muy... O sea, dame la mano, pero yo no te voy a agarrar, tocar la cara, tocar el brazo, si todavía no hay buena confianza. Así que sí, era un poco fría y yo le avisé porque él era muy cariñoso, muy de abrazar, de besar y... Bueno, yo ahora lo soy, pero antes era muy complicado
Cuando no hay confianza, no lo soy. Y por terminar, lo mejor para terminar son que los 29 de cada mes que hago de bien argentino como ñoqui. Me encantan los ñoquis. Como ñoqui cada 29. Es una cultura que aprendí en el pueblo, en Benito Juárez, y que sigo haciendo aquí en Francia, que me parece genial comer ñoqui los 29. Así que si ustedes no lo hacen, les recomiendo, que es súper rico y te pone de buen humor al toque. Así todos los 29 yo ando... ¡Hoy es viernes! ¡Y tu cuerpo lo sabe! Bueno, terminé mi listica. La verdad que me puse feliz haciendo este video porque, no sé si ustedes lo saben, pero siempre que hablo de Argentina, mi corazón está como súper feliz. O sea, se ve, muchos lo dicen que se ve en mis ojos, pero yo, cuando hablo de Argentina, me recuerdo tantas cosas buenas que pasé en Argentina. Y tener hoy en día esas costumbres y un poco de la cultura argentina en mi casa, por ejemplo, en mi cama, en mi habitación hay una bandera de Argentina que colgué y que a mí me encanta. O sea, tengo varias banderas, pero no la voy a poner una en la cocina, en el baño, en la habitación, o sea, tampoco. Pero me gusta tener un toque argentino, un matecito, una bandera, cantar el himno. Ah, mentira. No, comer ñoqui los 29. Así que nada, extraño muchísimo Argentina, ustedes lo saben. Espero volver muy pronto. Normalmente tengo que viajar este año, así que espero que nos crucemos si voy allá. Si ustedes están para allá también, pues me encantaría conocerlos en persona. Y yo les mando un beso enorme, gigantesco, ¿se dice? Vamos a decir que sí. Y les digo hasta muy pronto en un próximo video. Chao, chao, bye bye. Y no olviden suscribirse, porque me reayuda, guacho.